Matrimonio infantil. Danza aérea. Arte clown. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. El matrimonio infantil es una violación a los derechos de los niños y las niñas. Además de ser una forma de abuso sexual y explotación, tiene muchas consecuencias negativas para quienes lo sufren. Baguana se rebeló contra un matrimonio infantil impuesto, usando como impulso una poderosa confianza en sí misma. Esta es una nota de nuestros socios de Wadada News for Kids en Nepal. Me dijeron que como mi familia era pobre, si me casaba, tendría buena comida y ropa bonita para lucir frente a mis amigos. Pero algunas de mis amigas habían muerto dando a luz a sus bebés. Además, otras habían sido golpeadas por sus maridos desde el segundo día de matrimonio. No les permiten que se queden en sus casas o en las casas de sus padres. Entonces, la noche anterior al día que pensaban casarme, escapé de mi casa. Eran las 2 de la madrugada y no había una terminal de transporte cerca. Caminé y caminé por zonas peligrosas. Atravesé la selva, crucé ríos y llegué a una terminal de autobuses a las 4:30 de la mañana. En ese nuevo hogar que tuvo Baguana, ella decidió apoyar a otras mujeres que estuvieran en contra del matrimonio y las impulsó a crecer personalmente sin tener que estar casadas. Este lugar es como donde nací. Acá casan a las chicas de 13 o 14 años, pero gracias a nuestro esfuerzo, ahora las niñas y jóvenes van a la escuela y se casan hasta los 20, 21 o 25 años. Al principio, solo había una niña que quería ir a la universidad. Sin embargo, el año pasado, fueron 2 chicas estudiantes que decidieron estudiar en la universidad y ahora hay 5. En el pueblo donde nací, me humillaron por no casarme a la edad que consideran adecuada y porque según ellos, envejecí. Ellos creían que no se podía hacer nada contra esa costumbre. Así que volveré ahí y les mostraré los cambios que puedo ayudar a realizar. De Nepal, regresamos volando a México para ver el siguiente Entérate. Para promover la elaboración de artesanías y el rescate de oficios que están desapareciendo, niños y niñas zacatecanos han participado en talleres en los que se realizan piezas artesanales. ¿Cuál es el resultado? Vamos a verlo. Ya había venido antes y pues se me hizo divertido y quise volver a venir para aprender a hacer otra cosa diferente. El taller que yo tomo es Itzle de regreso a clases. Dije, yo pienso que eso es muy fácil de hacer, pero ya estando aquí tienes que tener mucha paciencia en que no se te rompan las piezas. La artesanía es lo que hace, por ejemplo, gente que hace cantera, trabajos en Shakira y todas las cosas que están hechas a mano, que las hacen los artesanos. Me gusta mucho el arte y conocer por qué las cosas, si son fáciles de hacer o son difíciles. Es importante trabajar en este tipo de artesanías porque así todos van aprendiendo otras cosas diferentes y se separan más de las cosas como el teléfono. Para seguir aprendiendo más sobre esto. Para que no se pierda la cultura de alguna localidad. Y que eso hace que nuestro estado sea bonito por sus artesanías y eso. Todos y todas tenemos derecho a elegir la profesión que queramos. Por eso algunos piensan en ser luchadores, científicos, veterinarios, maestros o músicos. Y también hay quienes abrazan al teatro como su profesión. Esta es una nota de Wadada, Ecuador. Soy el que va a hacer justicia contigo, villano. ¡Ja! Eso es lo que tú crees. ¡Ya lo verás, rufián! Me gusta el teatro porque no tengo nervios y es divertido actuar.
He aprendido ejercicios de movimiento, de relajación, las expresiones faciales. Puedo aprender varias artes, a actuar y es muy divertido. Nos enseñan mucho y aprendemos de más de lo que necesitamos y es tan bonito el teatro. Patojo y patojo de todo. Muy orgulloso. Ríndete, sabandija. Barbarata, yo soy el pirata Bernales, el terror de los 7 mares. Te puedes envolver más y actúas así en diferentes, como tristeza o alegría o temor, y así de repente, y es muy divertido y es algo muy especial. Para desenvolvernos más entre todos, hablar mejor y nada más. Me gustaría actuar sí en Hollywood, pero tal vez sea muy difícil, pero debo seguirme preparando. A través del arte, las personas buscamos expresar nuestras ideas, emociones o una visión diferente del mundo. En Playa del Carmen, Quintana Roo, el grupo Aerofobia busca encontrar un lenguaje y movimientos propios a través de la danza aérea. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just meet me out the door. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, now I should burn. See how I live with every piece of you. Don't underestimate me, the things that I will do. Para mí la danza aérea es un deporte y al mismo tiempo un arte que se practica en una tela y pues haces caídas, figuras. Me encanta porque es un deporte que hombres y mujeres pueden hacerlo. Me ha cambiado mi vida en tener fuerza en los brazos, estar con otras personas para hacer un deporte y convivir con ellas. También sirve como una terapia de autoconfianza. O sea, para mí siento que para eso sirve y eso he aprendido a confiar en mí misma. Estás como bailando en el aire y se siente muy padre cuando bailas en el aire. Cuando no sabes subir, te estresas porque al principio es difícil, pero ya después cuando subes y avanzas, ya es más fácil entenderle todo. Es un deporte que sí está bastante alto cuando lo haces, pero es para divertirse. Entonces, yo animo a todos los niños y niñas que vengan, que se diviertan. La danza aérea a mí me empezó a gustar porque sentí que en esto podía desestresarme, sentía que me relajaba demasiado cuando venía a mis clases. Aparte empecé a ganar más flexibilidad, coordinación, equilibrio y todo eso. No muchos niños les gusta, pues piensan que es mucho de niñas, pero pues yo siento que igual esto es para ambos sexos y pues yo admiro mucho que él sí se haya animado a seguir en este arte. La figura que más me gusta se llama arañita doble. Como soy muy flexible en la espalda, pues puedo poner mis pies así y se ve muy padre en las fotos. Yo antes tenía muchísimo miedo a las alturas, no me podía aventar ni de un trampolín ni de nada, no tenía mucho miedo. Entonces cuando me metí a telas, pues ya perdí el miedo. ¿Quién ahora aparece en la pantalla es una chica jugando a ser robot o es un robot muy parecido a un ser humano? Esa misma duda la tuvieron miles de personas en el mundo al ver estas imágenes, y es que su gesto se ve tan real que te invita a pensar que es una mujer de carne y hueso. Sin embargo, la empresa francesa Quantic Dream ya aclaró que es un robot femenino. Para ser más precisos, se trata de la humanoide modelo AP7000, la cual al mismo tiempo que asombra, nos invita a preguntarnos, en el futuro, ¿cómo nos vamos a diferenciar las personas de los robots? Los drones son vehículos aéreos no tripulados que algunas personas usan para jugar y tomarse fotos. Sin embargo, otros le dan un uso profesional. Por ejemplo, capturar imágenes de eventos multitudinarios como conciertos o partidos de fútbol.
En algunos países los usan para realizar entregas a domicilio y además vigilar las calles contra la delincuencia. Los biólogos los han hecho volar reproduciendo las rutas de viaje de aves migratorias. También ayudan a localizar personas extraviadas y entran a lugares peligrosos para los seres humanos. Si bien los drones ya nos maravillan desde ahora, hay quienes aseguran que nos traerán más sorpresas en un futuro nada lejano. A tu sección Dinos ha llegado un video desde Ecuador, donde Aileen investiga y reflexiona sobre el uso que le damos al internet. Los niños en cierta edad tienen una edad que se llama la edad del porqué. Pero yo nunca salí de esa edad. Y ahora me doy cuenta que siempre cuando tengo alguna pregunta acudo al internet, porque el internet tiene todas las respuestas. Cuando tienes alguna pregunta, ¿dónde crees que vas a encontrar la respuesta? En el internet. Al internet. Yo pienso que eso se podría encontrar en internet. ¿Y tú crees que siempre va a ser la verdad lo que te diga el internet? Sí. ¿Sí? Realmente no, porque siempre las fuentes de internet son manipuladas por muchas personas y no es una fuente segura 100%. Y algo también que pienso es que la mayoría de deberes que hacemos, siempre hacemos copy-paste y me pregunto, ¿es comodidad o mucha confianza? ¿De dónde sacas la información para hacer los deberes? Del internet. ¿El internet? ¿Y alguna vez has hecho copy-paste en algún deber? Sí. Cualquier cosa que nosotros queramos hacer, vamos al internet. Coreografías, descargar música, oír música, ver la letra de la música, hacer deberes, trabajos de escuela, todo. Entonces me pregunto, si hacemos todo en el internet, confiamos tanto en el internet, ¿todo lo que está en el internet es verdad? Los clowns son artistas con el rostro pintado que nos encontramos en las calles, en las plazas y los parques, ya sea haciéndonos reír, sorprendiéndonos con malabares o mostrándonos lo divertida que es la vida. Sebas es un artista clown callejero que ha viajado por América Latina dando muestra de su talento, manteniendo de ese modo una tradición familiar. Mi nombre G Palazzo es Ping Pong. Y mi nombre de payaso es Ping Pong Cara Blanca. Ping Pong Cara Blanca es como un personaje que yo creé para hacer reír a la gente. Un personaje que te hace reír, te hace enojar, te hace sentir triste, todas las cosas al mismo tiempo. Nosotros no solo somos payasos, sino somos actores. Primero aprender a ser un poco disciplinado, porque si no haces disciplina nunca vas a poder hacer un poco más de payaso, porque tu energía te ayuda un poco más. Mi calentamiento lo hago tontelas, marometas, acrobacia, estiramiento. Mi mamá me enseña las letras, me da clases de ciencia y esas cosas. Y mi hermano Emiliano me da clases de pelotas. Y mi papá da clases de platino. Ahí ya no puede haber más el paso. Es una buena idea. Respetar tus lugares. Para mí se me significa enseñar a la gente a que rían y que salga de sus cosas, para que vea el mundo real a través de ser payaso. Conocí el estado de Chiapas, Colombia, Brasil, Venezuela y Perú. Cuando yo termino una presentación me siento con energía y eso me agrada. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Tu Noticiero. Si tienes sugerencias, comentarios o quieres compartirnos un video, envíalo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.